lo que tú nos has dado, Señor amado, a la vida, cada uno de nosotros, Señor amado, es una segunda oportunidad que tú nos has regalado, Señor amado. Por eso en esta noche, Padre, tu iglesia, tus hijos, tu casa, la familia, el hogar de Alianza Jerusalén, te dice: bienvenido, Espíritu Santo, a nuestro corazón. Bendito eres, Padre eterno, Señor amado. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tomemos asiento, amados hermanos, que la gloria de Dios nos alumbre cada día y nos llene de su amor, nos llene de su misericordia. Buenas noches, amados hermanos, amigos que nos están viendo a través de este medio virtual de la plataforma. La Iglesia Alianza Jerusalén les da la cordial bienvenida a sus hogares. Si no tienen dónde congregarse, aquí lo esperamos en Alianza Jerusalén, sector Bastión Popular. Amén. Así que tienes un lugar donde congregarte. Vamos a leer, amados hermanos, pueblo de Dios, a tener la lectura de la palabra de Dios en Efesios del 1 hasta el 9, lo vamos a leer de una manera paulatina. Amén. Gracias. No. Gracias, perdón. Y la palabra de Dios, amados hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero antes de leer la palabra, el tema que hemos dado a esta prédica es el regalo de Dios a nuestras vidas. El regalo de Dios a nuestras vidas. Y estamos viendo, amados hermanos, que la vida que Dios nos ha dado es un plan de salvación, un plan donde usted y yo vamos a ser partícipe porque Dios lo ha querido así. Usted, mi persona y la familia estamos listos y prestos porque Dios nos ha dado una segunda oportunidad de vida. Por eso se titula El regalo de Dios, nuestra segunda oportunidad de vida. Amén. Y la palabra de Dios dice, amados hermanos, en Efesios 2, Efesios 2, y vamos a ver cómo Dios nos está hablando, amados hermanos. Efesios 2, 1. Amén. Todos tenemos, el que no tiene, la tenemos en la pantalla. Y la palabra de Dios dice claramente: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y en su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. No por gracia, sino sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros
la abundancia, la riqueza de su gracia y en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y ahora no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Qué maravilloso es nuestro Dios. Y vamos a tener, amados hermanos, también la lectura en Juan 10:10. Busquemos Juan 10:10. Si no lo encontraron, lo tenemos en la pantalla. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra de Dios nos enseña, amado pueblo, iglesia del Señor, que Jesucristo ha venido a darnos una segunda oportunidad de vida con un plan de salvación, con un plan de amor que a cada uno de nosotros, amados hermanos, nos interesa, porque la palabra de Dios nos enseña aquí en este versículo que somos hijos suyos conforme a la voluntad de Él, que solamente en Él podemos estar. Yo la primaria. Y que Dios nos ha dado ese poder y autoridad que Dios nos da día a día, momento a momento, cuando usted y yo estábamos en tiempos de oscuridad. ¿Cuál es el tiempo de oscuridad, amados hermanos? Cuando leímos el primer versículo de la Biblia, de Efesios 2:1, que nos dice claramente, amados hermanos, claramente, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de llegar a la luz, estábamos en tiniebla, vivíamos en la oscuridad, vivíamos haciendo los delitos de la carne, de la concupiscencia. Ahora, amados hermanos, vivimos en este mundo, pero ya no estamos atrapados en la oscuridad, ya no estamos atrapados en ese mundo de pecado, mundo de juicio, de ira, de contiendas. Vivimos en este mundo, pero estamos apartados de Dios, porque cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo y bajamos a las aguas aceptándolo a Él como todo, como un salvador, como un médico, como un mediador, desde ese momento dice que somos nueva criatura. Las viejas cosas pasaron, quedaron atrás, quedó atrás el pecado, quedó atrás la mentira, quedó atrás todo aquello que nos separaba de la presencia de Dios. Somos libres. Ese tiempo de oscuridad quedó atrás. Lo vivimos muchos años atrás sin conocer a Cristo, pero ahora estamos viviendo un tiempo maravilloso, amados hermanos. Un tiempo en la cual Dios nos rescató del lodo cenagoso donde estábamos atrapados por el enemigo, porque el enemigo dice que ha venido a matar, a hurtar y a destruir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos está entregando. Pero Dios también quiere rescatarnos todo aquello que el enemigo nos ha robado en todo este tiempo. Nos ha robado la felicidad, hemos vivido injustamente porque Él quería adueñarse de nuestras vidas. Pero ahora usted y yo tenemos una vida en Cristo. Nos ha dado una nueva oportunidad de vida para gozarnos con el Señor. Vivimos en este mundo, pero estamos apartados juntamente ¿con quién? Con Jesucristo, porque Él nos dio la vida, nos dio una segunda oportunidad. Por eso es que la palabra de Dios que hemos leído en Efesios del 2
en adelante, hemos visto que ya no pertenecemos a ese tiempo de oscuridad, dice la palabra de Dios. Ese tiempo de oscuridad era cuando estábamos cegados, que dice que éramos partícipe de las potestades de las tinieblas. Ahora, mis amados hermanos, ese tiempo de oscuridad quedó atrás. Tenemos lo que Dios nos está dando, amados hermanos. Nos está dando y Él nos recuerda que el mismísimo Dios, el Dios de paz, es santificado completamente a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos templo, su cuerpo, mi cuerpo y el cuerpo de Cristo. Somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que andar como Pablo dice en su palabra, ser imitadores de Cristo, imitándolo en todo tiempo. Jesucristo nos dejó un buen ejemplo, un buen legado, que Él a donde iba, obviamente muchos no los recibieron, pero ahí estuvo Jesús con ellos compartiendo, porque así es el enemigo. Ellos estaban en un tiempo de oscuridad, aún estando Jesucristo con ellos. ¿Por qué de oscuridad? Porque no aceptaban lo que Jesús hacía por ellos, que multiplicaba el pan, que sanaba a cada momento. Aún viviendo con Jesucristo, muchos le dijeron, crucifícalo, crucifícalo y suelta a Barrabás. Aún estando con ellos. Si ahora Jesucristo descendiera a la tierra nuevamente lo llevaríamos a crucificar, amados hermanos. Viviríamos en el mismo tiempo como lo estamos viviendo ahora. El grupo de evangelización que sale a predicar las buenas nuevas de salvación, muchos son recibidos, otros no. Otros le dirán, no tengo tiempo, estoy ocupado. Están negando a Jesús, están negando un plan de salvación. ¿Y qué nos dice Jesucristo en su palabra? Si no reciben mi palabra, salgan, sacúdanse los pies y todo quede allí. Ellos tendrán juicio con Jesús. Lo mismo aconteció años atrás, cuando Jesús venía y estaba con ellos, viendo todo, amados hermanos. Los mismos tiempos de pecado que vivían antes, estamos ahora en los tiempos de Noé. La incredulidad. Creen en otras cosas, pero no creen en Jesucristo resucitado. ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos ha dado la vida? Dios nos ha regalado la vida. Nos da cada día las fuerzas. Nos da todo el sustento que usted y yo necesitamos. Porque a Él le ha placido. A Él le ha placido que hoy ustedes estén aquí. Por todo. Por agradecimiento, por conocer más de la palabra de Dios, porque Dios en cada prédica, en cada palabra, Él nos está hablando, nos está enseñando, amados hermanos, que vivamos en armonía, que una iglesia unida permanece, pero una iglesia que esté dividida no va a permanecer, porque yo jalo a la derecha, el otro jala a la izquierda, el otro va hacia adelante, el otro va hacia atrás. No podemos vivir en una iglesia que esté dividida. Ahí no hay Cristo, ahí hay cualquier otra cosa menos Jesucristo. Pero una iglesia que tenga lo que Dios quiere que una congregación tenga, una iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros, formamos la iglesia. Lo que vemos a nuestros lados, las paredes y los pilares, solamente es el complemento de una casa de oración. Pero la iglesia somos usted y yo, una iglesia viva. ¿Por qué viva? Porque Jesucristo está en nosotros. Viva porque Jesucristo nos ha regalado, nos ha dado una oportunidad más de vida. Aquí vemos el poder de Dios. Aquí vemos cómo Dios nos está levantando día. Obviamente la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Dios nos los dice, vengan que todo va a ser color de rosa. No, nos está diciendo, tome su cruz y sígame. Sigamos a Cristo, pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo podemos todo, pero sin Cristo no somos nada.
No dependamos del hombre, solamente dependamos de Dios. Él nos da la fuerza, Él nos la suple, Él nos suple las necesidades, Él nos da el amor que nadie nos puede dar. Podemos amar, podemos querer a vuestros hijos, a vuestras esposas, podemos tener mucho, pero no como el amor de Dios que suple y rompe barreras. El amor de Dios dice que es indiscutible. Es un amor sincero, puro, un amor fraternal, que gracias a Dios tenemos ese amor, porque muchos estamos o están vivos, pero muertos espiritualmente. Así éramos parte cuando estábamos en el tiempo de la oscuridad, en un tiempo de abandono, en un tiempo de no saber a dónde ir, si voy a la derecha, voy a la izquierda, si sigo el camino correcto o no. Pero ahora Jesucristo nos dice y nos da a conocer de un Dios vivo, de un poder sobrenatural, que todo lo que pidáramos al Padre dice que será hecho a través de ¿quién? De Jesucristo, porque tenemos un Dios de restauración, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que transforma vida, amados hermanos. Qué regalo más maravilloso que Dios nos ha dado, la vida. Muchos, ¿ustedes creen que muchos querrán morir? Muchos querrían morir. Nadie quería cuidar su vida. Usted cuida su vida, ¿no? Usted y yo cuidamos la vida. Porque es así. Pero la palabra de Dios también nos dice que si no ponemos todo en las manos de Dios, no vamos a ir a ningún lugar. Podemos caminar, pero no vamos a tener la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Porque como lo dice en su palabra, Él es el dador de la vida. Que no podemos comprar, amados hermanos, para ser salvos. No podemos comprar la salvación, porque la salvación es por gracia de ¿quién? De Dios, por la gracia de Jesucristo. Porque si no, todos nosotros nos quedaríamos y solamente los ricos irían, porque van a comprar la salvación. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice en su palabra que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque no tiene necesidad de nada, tiene todo, compraría todo, pero hay algo que no puede comprar: paz. No puede comprar esperanza, no puede comprar el amor de Dios, no puede comprar la salvación. Dice la palabra de Dios que tenemos que confesar con nuestra boca para alcanzar la salvación que Jesucristo nos ha regalado. Que usted y yo tenemos que confesar que Jesús es nuestro Salvador. Tenemos que confesar que Él es mi médico, que Él me salvó. Tenemos que testificar del amor de Jesús, del cambio que ha hecho entre usted, mi persona, y en mi familia, en su familia. Y qué maravilloso es que solamente a través de ¿quién? Del poder de Dios, el poder sanador y restaurador de un Dios vivo y maravilloso. Amén. Bendito sea Dios. Y tenemos, amados hermanos, una etapa que ya pasó. Pasó el tiempo de la oscuridad, el tiempo de las tinieblas. Ahora estamos en el tiempo de ¿qué? De la luz. ¿De dónde nos sacó Jesucristo? De un pozo de la oscuridad donde estábamos perdidos y nos trajo ¿a dónde? A su luz admirable. Ahora usted y yo somos antorcha viva. Somos esa antorcha, esa luz. Cuando usted llega a un lugar es luz en medio de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que las tinieblas retroceden porque no puede habitar la presencia de Dios y el enemigo. Por eso es que la casa de oración es un lugar santo, porque aquí estamos los santos buscando cada día ser mejor, cada día buscar la santidad, porque tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que cuidar nuestra santificación, amados hermanos.
es cuando más viene el enemigo a querer tratar de dañarnos la comunión con Dios. Es cuando más el enemigo quiere entrar a la iglesia y poner división. Es cuando más el enemigo quiere venir a la iglesia y poner discordia para que la iglesia no esté unida. Necesitamos tener unidad porque la unidad, dice la palabra de Dios, que Cristo es uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo está en otro lugar y que el Padre está en otro lugar. Los tres tripartistas, la unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola comunión, un solo Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que en el tiempo de luz, donde Jesucristo nos ha perdonado, donde nos ha limpiado, donde cada día estamos buscando para ser mejor cada día, mejores ciudadanos, mejores hermanos, mejores hijos de Dios, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, porque hemos salido de la oscuridad y estamos en la luz. La luz es Jesucristo, ese plan de vida, ese tiempo de gracia que Dios nos está dando para que usted y yo podamos vivir en unidad, en amor, en confraternidad. Y qué maravilloso, amados hermanos, que Dios nos haya preparado en este tiempo y nos esté dando de que solamente cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, somos salvos. Cuando aceptamos a Jesús, hemos venido ¿a dónde? A la presencia del Padre. ¿Solo por quién? Por Jesucristo. Porque Él intercede por usted y por mí. Antes de ir al Padre, ¿a dónde vamos nosotros? Al Hijo. Porque el que conoce al Padre, también conoce al Hijo, conoce al Padre y conoce al Espíritu Santo. Qué maravilloso que Dios nos ha dejado un tiempo donde usted y yo podamos descubrir la verdad, el amor de Jesucristo, ese amor que usted y yo lo necesitamos cada día, amados hermanos. Ahora en estos tiempos donde todo es caos, donde todo es problema, donde si no tenemos el amor de Dios, no tenemos su misericordia, no vamos a llegar a ningún lugar. Podemos caminar, nos cansamos, nos agotamos, nuestras fuerzas decaen, pero ahí está Dios alimentándonos, diciéndote, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy la luz, yo soy la sal del mundo. Y si tú eres sal, Cristo está en ti, yo formo parte de esa luz, porque la luz de Jesús está en nosotros. ¿Cuándo está la luz de Jesús en nosotros? Cuando usted y yo somos diferentes, amados hermanos. Donde el hermano está en las buenas y en las malas. Donde podemos decir, lloro junto con mi hermano porque le está pasando un problema o viceversa. Estamos allí en oración, hablándonos, comunicándonos. Pero ahí está el pueblo de Dios, unido. Y qué maravilloso es cuando dice en su palabra, habitad juntos los hermanos en armonía, en coidonía. Qué maravilloso, amados hermanos. Y también como punto número 2, tiempo de luz. Como punto número 3, Jesús nos prepara. ¿Por qué nos prepara Jesucristo? Porque ya no somos niños para tomar leche, lo que llama simbólicamente la palabra de Dios. Es una leche pura, esta es agua purificada, pero la leche pura es la palabra de Dios. Cuando recién vamos a sus caminos y nos enseña que Cristo es amor, que tenemos que ser como Jesús, que tenemos que dar la mejilla y luego si viene la otra mejilla. Pero nos está hablando de una manera literal. Leche pura, no adulterada, porque la palabra adulterada en la palabra de Dios no viene de Dios, ya es de hombre. Pero la palabra de Dios pura, esa viene con poder. Dice que es como espada de doble filo que
traspasa lo más profundo de nuestros tuétanos. La palabra de Dios no viene, amados hermanos, a decir, hijito mío, tranquilo, que aunque tú no vengas, yo voy contigo. La palabra de Dios dice en la Biblia, tome su cruz y sígame. No nos está diciendo, ¿sabe qué? Tu cruz déjala porque es muy complicada. Ven que yo te voy a hacer la vida fácil. No, dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. En el mundo vamos a tener tropiezos. En el mundo vamos a tener caídas. Pero ahí nos está preparando Dios, porque Dios no nos quiere mandar a la guerra sin conocer la armadura de Dios, sin que conozcamos la palabra de Dios, sin que conozcamos para qué es el ayuno, para qué es la lectura, por qué nos congregamos, por qué tenemos que realizar la Santa Cena. Son elementos fundamentales para nuestra vida como cristianos. No podemos vivir del aire solamente porque el aire es gratis, amados hermanos. Necesitamos la comida espiritual que es la palabra. Dios nos está preparando para enviarnos, ¿a dónde? A hacer la gran comisión, a los evangelistas, a los maestros, a las maestras que están en la escuela bíblica, al pastor. A cada uno de nosotros, amados hermanos, nos está preparando para no ir sin conocimiento, porque dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento perece el pueblo. Por falta del conocimiento muchas veces no sabemos qué decir, pero ahí está el alimento. Dios nos prepara para ir ¿a dónde? A combatir al enemigo, porque no nos puede mandar sin la armadura. ¿Cuál es nuestra armadura? Conocer la palabra de Dios. Conocer cómo me voy a defender. ¿Cómo se defendió Jesucristo cuando fue tentado? ¿Acaso le dijo, Padre, termínalo? No. Con la palabra lo refutó. Con la palabra lo venció. Con la palabra que Dios le había dado de poder a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más nosotros, amados hermanos, que somos carne, que pecamos a cada momento, que fallamos a cada momento, pero tenemos que abogado para ir al trono de gracia, de amor y de misericordia a pedir perdón? Esa es la diferencia, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ama al que peca, pero aborrece el pecado, amados hermanos. Dios nos está diciendo, ve y no peques más. Santifícate, cuídate, purifícate. Porque es que Dios nos dice, amados hermanos, que muchos serán los llamados, muchos, pero pocos los escogidos, que solamente los valientes arrebataremos el reino de los cielos. Así lo dice su palabra. Solo los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Porque Dios quiere un altar. Nos acordamos de la prédica anterior, un altar vivo, un altar ardiente, un altar que esté con cenizas o un altar que esté siempre con el fuego, amados hermanos. Por eso es que Dios dice en su palabra, quiero verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Allí vamos a tener la preparación que Cristo nos está dando para poder luchar ante las acechanzas del enemigo. ¿Cómo viene el enemigo? El enemigo no viene, amados hermanos, de una a tomar su vida. El enemigo viene a rodearlo, lo viene a rodear, lo viene a ver de la esquina, lo viene a ver de cualquier lugar, de cualquier ángulo, para ver por qué lado ingresa, por qué lado viene sutilmente. El enemigo no viene a coger la presa y a matarla, no. Él viene despacio, como el león, cuando empieza a cazar a la presa. ¿Qué hace el león? Toma su mejor ángulo, lo ve por todos los lados, por todos los ángulos lo está viendo. Arriba, abajo, ¿quién viene y quién está? Allí viene el enemigo, vestido como oveja, pero por dentro es
un lobo rapaz, que cuando ya estamos al acecho, ahí viene y nos tomó, nos dañó, nos destruyó, o está viendo poco a poco cómo hacerlo, amados hermanos. Por eso Dios nos dice en su palabra que solamente en Él podemos encontrar vida eterna. Y continuamos la lectura. Bendito sea Dios. Y su palabra nos dice, juntamente, Efesios 2:6, y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Dios, mis amados hermanos, es lo que dispone de nuestra vida. Y el 9 dice su palabra, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí está nuestra respuesta. Para que ni usted ni yo nos podemos decir, yo soy salvo, soy esto por mí y por mí yo he hecho todo. Mentira del diablo. Todo lo hacemos por medio de Jesucristo a nuestras vidas. Si usted quiere un hogar feliz, aquí está la respuesta. Nos toca orar para que cambie esa persona. Si queremos hijos formados como Dios quiere que sean, nos toca orar. Si Dios quiere que nuestra vida que Dios nos ha dado sea una vida abundante, nos toca buscar su presencia, amados hermanos. Nos toca buscar cada día la presencia del Padre para que usted y yo podamos vivir en amor, en coinonía del Padre. Obviamente usted y yo tenemos tropiezos, sí. Usted y yo vamos a tener pruebas, claro. Vamos a tener pruebas, que eso es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos pruebas, porque vamos a ser ¿qué? Procesados, vamos a ser pulidos por el amor de Dios. ¿O usted cree que los grandes hombres de Dios tuvieron todo con libertad? Sufrieron, lloraron, caminaron, se agotaron sus fuerzas, pero ahí estuvo Dios cuando les dijo, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Él dio el alimento, tanto físico como espiritual, amada iglesia, y ese amor que Dios nos da es lo que nos hace falta ahora en nuestras congregaciones, amados hermanos. Amarnos como Cristo nos amó, que amemos y respetemos a nuestro hermano, que estemos bien con él, porque así lo pide Dios. Así debe de ser, así debemos de estar, que la iglesia esté unida, una iglesia unida en la roca que es Jesucristo permanece. ¿Qué ha anunciado ahora el INAMIN? Que vendrá la corriente del Niño, que vendrán calores que sobrepasarán los límites. Obviamente, la palabra de Dios ya nos lo ha dicho con anticipación antes que venga el ingeniero, el astrónomo y todo lo demás, que los días van a ser complicados, que van a ser difíciles. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? No conocemos de a nosotros. Usted y yo conocemos lo que va a venir. Pero a veces queremos escuchar de otra parte y no de lo que Dios nos está hablando a nuestras vidas en la lectura. Es por eso que Dios dice, por falta de mi conocimiento mi pueblo perece, porque no leen, no escudriñamos, no estamos atentos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que el que toca, ¿qué va a hacer? Jesucristo va a abrir la puerta cuando a nosotros, usted y yo hemos tocado. Que para encontrar a Jesús, ¿qué tenemos que ir? Ir a sus caminos, ir al llamado de Dios. Pero ¿qué hacemos a veces, amados hermanos? No vamos cuando Jesucristo nos llama con lazos de amor,
Vamos a los caminos de Dios cuando nos aprieta y nos trae por dolor, por dolencia, porque no hay otra oportunidad más de vida. Porque ahí queremos que Dios nos haga el milagro ya en este momento. Pero Dios dice, es en mi tiempo. Es en el tiempo de Dios el milagro. Es en el tiempo de Él que nos va a levantar. Él tiene misericordia, lo puede hacer, claro, lo puede hacer. Pero Él está viendo hasta dónde usted y yo podemos soportar esa prueba para que Él nos dé la sanidad, la restauración, conocer cómo Cristo nos quiere pulir, amados hermanos. ¿Quién tiene vasijas de barro en casa? Ya no tenemos, ¿no, verdad? Pocos somos los que tenemos o pocos somos aquellos que tenemos de pronto algo, una batea, qué sé yo. Pero para que sea un recipiente bonito, ¿qué tuvo que pasar? Un proceso. Tuvo que pasar un proceso y ese proceso transformó el barro de un material en bruto, pasó a ser un material útil. Lo mismo Dios quiere hacer con usted y conmigo. Ser ese cántaro, ser en las manos del alfarero de Dios, moldearnos conforme al corazón de Él. Yo quiero cambiar el corazón de mi hijo, dice, pero no se deja. Yo quiero transformar su hogar, pero no se deja. Está luchando con su propia fuerza. No busca de mí. Pero cuando usted y yo buscamos de Jesucristo, hay cambios. Hay respuesta. Pero cuando usted y yo buscamos con nuestras fuerzas, se terminan las fuerzas, envejecemos y después vamos a decir, todavía no es el tiempo. Falta todavía para buscar a Dios. Cuando el tiempo ya se está cortando, amados hermanos, el tiempo está llegando para su venida. Ahora es el tiempo del proceso, del cambio que Dios nos está preparando para tener tiempos de paz, para decirle que Jesucristo es nuestro Salvador, que la vida que Dios me ha dado es por algo usted está aquí en la iglesia, por alguien usted está aquí en la iglesia, porque necesita todavía cambiar a alguien en casa. Usted y yo necesitamos todavía llevar un mensaje más a alguien de nuestra familia que no está entre nosotros, pero tiene que estar, porque así lo dice Dios. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Pero nos está hablando de una salvación que también tiene que ser hablada y respondida por aquel hermano, por aquel familiar, amados hermanos. Y este es el tiempo de la preparación, donde Jesús nos está perdonando, donde Jesús nos está diciendo, hijo mío, falta un pecado que me confieses que lo tienes ahí oculto. Hay algo que todavía no te deja ver ese amor que te estoy dando. Hay un pecado que nos está apartando de la presencia de Dios y ese pecado queremos, o Dios quiere que se lo demos, que lo entreguemos, porque Él viene a ver una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia pura. Es por eso que tenemos que cuidar la santidad, cuidar mi testimonio, su testimonio, cuidar lo que el templo del Espíritu Santo que es su vida, es su cuerpo, es mi cuerpo. Mientras nosotros cuidemos y andemos como Dios quiere que usted y yo podamos andar en santidad, venga quien venga, a usted no lo va a mover nadie, porque está parado ¿dónde? En la roca que es Jesucristo. Podrán venir tempestades, amados hermanos. Podremos pasar enfermedades, pero tenemos un Cristo sanador, tenemos un Cristo restaurador, tenemos testimonios, amados hermanos. Pero solo con Cristo podemos vencer al enemigo. Solo con Cristo podemos ser más que vencedores, como lo dice su palabra. Es por eso que Dios nos dice que Dios nos ama y que Dios es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia somos usted y yo, amados hermanos. Usted y yo somos la unidad.
de una iglesia viva, no una iglesia muerta, porque Dios no quiere muertos. Dios quiere una iglesia viva. ¿Y cuál es una iglesia viva? Aquel que está con el fuego ardiente, con el altar ardiente, que no se apague. Hoy llueve, viene el sol, 4 de la tarde, ahí está el sol y viene la lluvia. Cambios que de pronto son tan bruscos y decimos, ¿qué está pasando? Pero ya está escrito en la Biblia. Cambios que se están viendo. Pero a veces queremos escuchar de otro lugar lo que Dios ya nos está anunciando. Lo que Dios ya está cumpliéndose las profecías. Es por eso que Dios nos está diciendo, sal de la oscuridad, busca la luz. Es el tiempo de la preparación. Es el tiempo de que usted y yo podamos tener esa intimidad con Cristo. Ese poder de la oración, esa conexión de la oración, amados hermanos. Es por eso que Dios siempre nos ha estado preparando. Así como preparó a Moisés, a Abraham, a Noé y a todos los grandes hombres que dejaron y fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia solo es el instrumento y manual para que usted y yo podamos seguir la senda que está allí. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo estamos amando? ¿Lo estamos buscando? Honrar padre y madre. Hoy me castigó mi mamá. Por allá va fulano de tal. Baila en todos los idiomas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Honrar padre y madre para que tus días sean bendecidos y sean largos y prósperos. Pero el hijo que maldice al padre o a la madre serán cortados, vivirán infelices. Pero el hijo que honra, que guarda, que cuida, que está con sus padres, ese hijo va a ser bendecido. Ese hijo va a ser viendo lo que Dios, cómo se comporta con él. ¿Y qué más, amados hermanos? La espiritualidad que Dios nos ha dado, vivir en armonía, vivir en santidad, vivir en un gozo espiritual. ¿Cuál es el gozo espiritual? Este que usted tiene, el que yo tengo, el que cuando leemos la Biblia nos da esperanza de vida. Cuando leemos un versículo de la Biblia, dice, este pasaje es mío, me está hablando a mí, tengo que ser mejor, tengo que cambiar. Dios nos habla. Lea mañana el mismo versículo y le va a hablar de otra cosa, pero en base a lo que usted está pasando, en base a lo que yo estoy viviendo. Todos nosotros tenemos diferentes pruebas, quizás una más fuerte que otra. Y podamos decir de pronto, no, si el hermanito está en pecado, algo está haciendo. No es el pecado, amados hermanos. Son pruebas. Y esa prueba nos las está dando Dios, ¿para qué? Para conocer el amor y la misericordia que Dios quiere que usted y yo tengamos. Dios nos puede sanar en segundos. Pero ¿qué pasó con los 10 leprosos que fueron sanados, amados hermanos? Caminando fueron sanados y le dijeron, hijo de David, ten misericordia, límpianos. Y Dios lo limpió. Pero uno llegó a agradecerle a Jesús y lo siguió, aunque Jesús le dijo, ve y no digas qué es lo que ha pasado. Pero él en agradecimiento llegó a decirle, gracias Jesús porque me sanaste. La lepra, la peor de las enfermedades de ese entonces, es como decirle una enfermedad que se contagia, vamos a llamarlo, podemos ver una persona en etapa terminal como el SIDA, que tenga todo su cuerpo llagado y que de pronto usted no sepa y que pasó alguien
y se traspasó con la sangre de él la herida y la otra persona también tuvo una herida, ¿usted qué va a hacer? Va a estar a la defensiva, ¿no? Porque solamente a través del contagio, a través de la saliva y viceversa. Pero usted va a tener mucho cuidado. Pero Jesús lo sanó y solamente uno fue a agradecerlo. Solo uno de 10. Dios nos puede sanar, amados hermanos, a todo en un momento. Pero si Dios puede decir, lo sano y se aleja de mí, ¿a dónde va a ir? Al mundo, a la oscuridad, porque se alejó de Jesucristo. Y Dios a veces nos quiere tener, no enfermos, pero sí estando cada día encontrar la mejoría a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a nuestra integridad. Que cada día estemos buscando de Él. Porque Él es un Dios de milagro. Porque dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios es perfecto en todo lo que Él haga, en todo lo que emprenda, en todo lo que usted le dé permiso y la autoridad para que haga en nuestras vidas. Porque si usted no le permite a Jesús que entre a su corazón, Jesús podrá estar aquí a su lado. Si usted no le permite, Él no le va a tocar. Usted necesita decir, Jesús, ven a mí, ven a mi vida. Te acepto como mi Salvador. Gracias por la segunda oportunidad de vida que me has dado. Él necesita que usted y yo confesemos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro Dios, nuestro libertador. Solamente Jesucristo espera eso de nosotros, el agradecimiento y que busquemos incansablemente el poder de Dios. Ese poder de Dios que usted y yo lo necesitamos. ¿Cómo puedo ayudar a alguien, a mi familia, que venga a los pies de Cristo cuando de pronto esté enfermo y se niega a venir? ¿Cómo puedo ayudarlo allí? En oración, hablándole que todavía hay un Dios de milagro, que todavía hay oportunidad para arrepentirnos. Eso quiere Dios, que usted y yo seamos ese instrumento para nuestra familia que venga a los pies de Cristo. La rebeldía es del enemigo, amados hermanos. El enemigo a veces pone inseguridad, incertidumbre, miedo, temor. ¿Y qué va a ir a la iglesia si yo estoy enfermo? Pero Dios sabe el por qué usted está viviendo. La casa de oración o la iglesia, amados hermanos, es un hospital. Solo los enfermos van a los hospitales. Usted y yo estábamos enfermos. Con la única diferencia ahora que usted y yo estamos buscando, caminando con un Jesús sanador, con un Jesús que está al lado nuestro, que está a su lado, que está detrás suyo, que nos está mirando, que nos está viendo hasta dónde podemos llegar. Si lo negamos o lo invitamos a andar con nosotros, eso quiere Jesús, que lo invitemos a que ande con nosotros, que viva con nosotros, que esté con nosotros, que duerma con nosotros, que viva en nuestro hogar. Esa santidad es lo que Dios está buscando. Que dependamos solo del amor de Dios. Y Dios suple todo, dice. Dios suple todo. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. La sanidad va a venir por añadidura. El amor de Dios está entre nosotros. Dice el pastor, no busquemos las añadiduras, busquemos la presencia de Dios. Es obvio que tenemos que conocer al Dios que nos libertó. A veces queremos la sanidad, pero no queremos conocer más del Dios sanador. Y a veces caemos en ese error, amados hermanos. El médico nos da un tratamiento y ese tratamiento quiere para un mes, pero usted lleva 2 pastillas, 2 días y ya quiere estar sano. Es un tratamiento, es un proceso de oscuridad que ya quedó atrás. Viene la luz, viene la preparación. Tengo que prepararme para tomar la medicación, prepararme para tomar ¿qué? Lo que el médico prescribió. Y el resto
vendrá todo como Dios lo ha prometido. Una sanidad, una búsqueda. Y eso es lo que Dios nos está llamando, a la unidad y a dar gracias a Dios por la vida que Él le ha dado a usted, a su familia, a mi familia y a toda la congregación. Amén. Bendito sea Dios. Padre, gracias te damos, Señor amado, por esta noche, bendito Señor Jesucristo, porque has hablado a nuestras vidas, Señor amado. Nos has dado, bendito Dios, del pan cada día. Nos has tratado, Señor Jesucristo, en tiempos, Padre eterno, en tiempo de oscuridad, en tiempo